Hola, bienvenidos al módulo 3 de la asignatura de Desarrollo Social del Adolescente. Y el tema que vamos a ver precisamente se titula Las dos caras del conflicto, origen, ventajas y desventajas. Para iniciar a hablar sobre el tema debemos de conocer primero qué es un conflicto. Yo creo que ustedes saben perfectamente qué es un conflicto porque todos en algún momento de la vida hemos tenido conflictos. Es más, nuestra vida está llena de conflictos. ¿Pero qué es? Un conflicto es un desacuerdo o una diferencia. Es una diferencia que se puede tener con los demás, pero también puedes tener un conflicto contigo mismo. Por ejemplo, un conflicto entre ponerte la blusa azul o la blusa morada, entre comprarte el helado de chocolate o comprarte el helado de limón. Entonces es una diferencia o un desacuerdo. Por lo general se da con los demás, pero ya les comento que también puede ser contigo mismo. Pero, ¿dónde surge o cuál es el origen de un conflicto? Como seres humanos tenemos la necesidad de interaccionar con los demás. Si se dan cuenta, todo el tiempo estamos conviviendo con alguien y eso da origen al conflicto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un punto de vista que muchas veces no coincide con el punto de vista de los demás y eso origina el conflicto. Eso no es malo, es parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, hay valores como son la tolerancia, el respeto, que nos hacen sobrellevar los conflictos principalmente sociales que tenemos. Como individuos, es normal que no estés de acuerdo con lo que piensen los demás, pero para ello es necesario que se establezcan reglas y normas para que exista una convivencia armónica en donde sí existan los conflictos, pero sepan o más bien sepamos sobrellevarlos y no se hagan más grandes y pues de alguna manera sepamos convivir con los demás sin llevar esto a algo más grande o más grave. Entonces todo el tiempo tenemos conflictos y se originan precisamente con la interacción que tenemos con los demás. Así se origina un conflicto. Causas que originan un conflicto. Las causas son muchas, pero les voy a mencionar solamente las más comunes. ¿Por qué? Porque pues son por las que más se suele dar un conflicto. La primer causa, precisamente, la percepción subjetiva de la realidad, que quiere decir que cada quien tiene un punto de vista y este no suele ser igual al punto de vista de los demás, pero ya les dije, eso es totalmente normal porque cada uno de nosotros fuimos educados de cierta manera, hemos tenido experiencias que nos hacen que nuestra vida o nuestra perspectiva de la vida pues sea única, individual y que muchas veces no coincida con el de los otros y por eso se suele dar un conflicto. Por ejemplo, cuando se pelean tus amigas, le preguntas a cada una de ellas qué fue lo que sucedió o cómo sucedió y pues cada una de ellas te va a contar su parte, su punto de vista y muchas veces no va a coincidir aunque la situación sea la misma. ¿Por qué? Porque cada una de ellas va a pensar que tiene la razón. Entonces, percepción subjetiva de la realidad. Como pueden ver en la diapositiva, están dos dibujitos y en medio hay unas barras, unas tablas. ¿Y cuántas ves? Si nos ponemos a contarlas, a lo mejor nosotros podemos también percibir de un lado 4 y de un lado 3. No significa que alguno de ellos esté equivocado, sino que ambos tienen la razón porque cada quien ve la realidad como la ha vivido, ¿no? Entonces, esa es la primera causa. La segunda es información incompleta. Cuando estamos viviendo en una situación, en algún problema, en algún evento, muchas veces si lo preguntamos a la otra persona cómo sucedió, no nos va a dar tal cual la versión real, sino que a lo mejor se va a saltar partes o le va a decir solamente lo que le conviene que tú conozcas. Y esa es una información incompleta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando tú no tienes toda la información que requieres, pues puede originar conflictos, ya sea con otra persona o contigo mismo. Por ejemplo, en la escuela, te saca la maestra porque estabas hablando con tu compañero, estabas
con el celular en la mano. Llegas a tu casa, le dices a tu mamá, oye mamá, es que la maestra me sacó. ¿Por qué? Y te pregunta tu mamá, ¿por qué, no? Y tú ya le das tu versión contándole solo una parte, es decir, que no le das la información completa. Tu mamá se molesta, va a la escuela y puede originar un conflicto porque reclama debido a que tú no le diste toda la información. ¿Por qué? Porque no te convenía y eso origina conflictos. La que sigue es deficiente comunicación interpersonal. Me he dado cuenta que actualmente tenemos problemas para escuchar y para comunicarnos. Por ejemplo, cuando alguien te está hablando, precisamente nosotros los maestros, cuando en clases estábamos hablando, muchos de ustedes no saben escuchar. ¿Por qué? Porque están con el celular, porque estaban viendo hacia la ventana, porque estaban platicando con el compañero de al lado, o simplemente porque están pensando o en otra cosa o entretenidos en otra cosa. Entonces no sabemos escuchar. Y aparte, algunos de nosotros también no nos sabemos comunicar. ¿Qué quiere decir? Que cuando transmitimos una información, esta información no es clara, no es coherente o no es sencilla para que la otra persona pueda comprenderla, entenderla y pues la comunicación sea la adecuada. Entonces hay que saber escuchar, pero también hay que saber comunicarnos y eso podría evitar grandes conflictos. La que sigue, incompatibilidad o diferencia de carácter. ¿Qué pasa? Se suelen dar también conflictos cuando queremos que la otra persona piense como nosotros, sienta y actúe. Sin embargo, nos olvidamos que cada uno de nosotros es diferente, que puedes coincidir con algunas personas, ¿no? Pero no vas a coincidir en todo totalmente porque nuestras experiencias, nuestros sentimientos, nuestra forma de actuar, pues va a cambiar. Y cuando queremos que la otra persona sea como nosotros, pues es donde se va a originar el conflicto. Por ejemplo, en tu salón, cuando tú tienes una opinión sobre un tema, pero el compañero no opina lo mismo, ahí tú puedes enojarte y crear conflictos por el simple hecho de que piensas que todos deben de pensar como tú o actuar como tú. Entonces también por eso se suelen dar los conflictos. La que sigue, ausencia de satisfacción de necesidades reales o creadas. ¿Qué pasa? Que nosotros como individuos tenemos ciertas necesidades, pero queremos que éstas sean satisfechas por los demás. Por ejemplo, cuando tú tienes una pareja, un novio, en la fase del enamoramiento se suele dar que le atribuimos características que no son reales, que son creadas, pero nosotros queremos que sean reales. Y, por ejemplo, él no es detallista, no es romántico, no le gusta la misma música que tú, etc. Pero tú en tu imaginación le atribuyes esas características. Pasa un mes o 2 meses, al principio todo marcha bien, porque no se conocen todavía bien, pero resulta que al final no es como tú pensabas. Y dices, ay, te sientes engañada, te sientes frustrada o decepcionada, pero él no tiene la culpa, sino que la culpa la tenemos nosotros por asumir que era de cierta manera cuando en realidad nunca te aseguró que él era así, sino que tú o nosotros le atribuimos características que la persona no tenía o no tiene. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de ser queridos, tenemos la necesidad de sentirnos aceptados y por eso es que queremos que alguien más satisfaga esas necesidades que nosotros no podemos satisfacer por nosotros mismos, quizás por baja autoestima, porque no nos creemos capaz, etc. Por ejemplo, la necesidad de que alguien te ame. La primera que se tiene que amar o querer o tener una buena autoestima eres tú, pero tú le dejas esa responsabilidad a alguien más, por ejemplo a tu pareja, a tus amigos, a tus padres, y no asumes. Entonces quieres que se satisfaga esa necesidad, se la atribuyes a alguien y pues al final no va a resultar. Es como una lista de deseos que queremos. ¿Cómo quieres que sean tus papás? Y haces toda una lista, ¿no? Y obvio ellos nunca van a ser así como tú quieres porque tienen una individualidad que no le permite que satisfagan tus necesidades, sino las de ellos.
La que sigue, uso de presiones que originan frustración. Otra razón por la que se suelen dar los conflictos es cuando existen aquellas conductas como humillar, a lo mejor gritar, hacer uso de tu poder que tienes para que la otra persona actúe o sea como tú consideras que es necesario y la otra persona termina frustrada. Y al final de cuentas eso origina lo que es un conflicto. Por ejemplo, muchos padres les exigen demasiado, pero así demasiado a sus hijos y a lo mejor no de buena manera, sino que se la pasan humillándolos y eso termina por frustrar a los hijos. Por ejemplo, cuando te piden muchas exigencias en todas las asignaturas y a lo mejor hay alguna que no se te da como matemáticas y fuera de ayudarte, pues te dicen, es que no eres bueno para nada, eres un inútil y esas palabras terminan frustrándote y terminas creyéndote que no eres bueno para nada, que eres un tonto, un inútil. Y pues eso crea conflictos en este caso con los padres, pero puede ser con tu jefe, con tus amigos, etcétera. Cuando utilizan la humillación, las malas palabras, las agresiones para obtener algo. Y eso origina conflictos. La que sigue, igualación de los demás. Cuando queremos que todos se comporten como nosotros queremos, simplemente. Y si no se comportan como tú quieres, pues te enojas y eso origina conflicto. La que sigue, la división y el sectarismo. Esto se da mucho en la sociedad, por ejemplo, cuando partidos políticos, pero lo llevan más allá del conflicto. Por ejemplo, también en grupos religiosos, cuando, por ejemplo, los blancos peleaban con los de piel morena. Entonces, cuando un sector de la población se considera más que otro, se originan los conflictos. Hace poco se daban las marchas feministas y ya no era una situación de víctima contra agresor, sino que ya se empezó a dar una división y ya era totalmente hombres contra mujeres. Y eso origina muchos conflictos en la sociedad. La que sigue, intimidad y dependencia patológica entre las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que se empieza a crear un vínculo de exclusividad. Por ejemplo, cuando tienes amigas y esa persona tiene otra amiga y tú te molestas. ¿Por qué? Porque piensas que debe de ser exclusiva, que nada más puede salir contigo, que nada más puede hablar contigo, que nada más te puede etiquetar a ti en fotos y eso es patológico. También se puede dar en las relaciones tóxicas, cuando tú crees que la otra persona debe ser exclusiva para ti, que debe estar a tu disposición, que no debe de haber otra persona más que tú y deja de hablarle a sus amigos, deja de perder identidad, etc. Entonces eso es dependencia, intimidad y es patológico, es muy negativo, tanto para el que está, para el dependiente como para el dominante. Para ambos es negativo. Y origina al final de cuentas muchos conflictos, tanto para ellos mismos como para quienes los rodean. Ahora, cuando hablamos de conflicto, por lo general pensamos que un conflicto es negativo. Siempre que dices, conflicto, lo asocias con algo negativo. Sin embargo, en un conflicto puede ser tanto positivo como negativo. Puede ser un riesgo o puede ser una oportunidad. Ahí me faltó una O, pero es oportunidad, disculpen. Riesgo. ¿Por qué puede ser un riesgo? Porque sí es cierto, cuando tienes un conflicto afecta tu imagen, tu autoestima, porque no te crees capaz de realizar algo. Entonces, ese es un riesgo. Pero también es una oportunidad porque puedes reflexionar y analizar en qué estás fallando o qué fue lo que hiciste mal para poder cambiar y poder mejorar. Otro riesgo es que restringe canales de comunicación, que quiere decir que cuando hay un conflicto, en lugar de resolverlo, lo que hacemos muchos de nosotros es no querer hablar con la otra parte o empezar a enojarnos, gritar y en lugar de solucionar el conflicto, pues lo hacemos más grande. Por ejemplo, cuando peleas con tus papás,
o te enojas más bien con ellos, en lugar de arreglar la situación, restringes el canal. ¿Qué quiere decir? Que te vas a tu cuarto, te encierras y ya no hablas de lo que les está molestando o de la situación que suscitó el conflicto para solucionarlo. Simplemente vas, te encierras en tu cuarto y pues ya no hay comunicación. O al revés, ¿no? Se enojan contigo y en lugar de hablarlo te dicen, vete a tu cuarto sin comer. Entonces eso restringe la comunicación. Y es una oportunidad porque puedes desarrollar habilidades, como que una habilidad de empatía, habilidad de negociación. Por ejemplo, el conflicto es que tu mamá no te deja salir. Entonces tú aprendes a negociar, le dices, mamá, lavo los trastes, tiendo mi cama, barro, pero tú me dejas ir a la fiesta y llegar, no sé, a las 10 de la noche. Entonces, gracias a los conflictos puedes desarrollar habilidades como puede ser la negociación, el trabajo colaborativo, entre otras habilidades que te sirven. Riesgo, distorsión de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que nos aferramos a nuestro punto de vista y no permitimos a la otra persona que nos diga qué es lo que ella piensa sobre la situación o el problema para poder solucionarlo. Y en ocasiones vemos solamente lo que queremos ver, es decir, que no somos objetivos sino subjetivos y nos aferramos tanto que pues el conflicto no se soluciona o se hace más grande. Oportunidad, aprendemos a reconocer diferentes puntos de vista, nos damos cuenta de que no somos los únicos en el universo, que cada quien piensa o actúa diferente y que tiene derecho, y eso también nos hace crecer como personas. Un riesgo, comportamientos hostiles. ¿Cuáles son los comportamientos hostiles? Cuando hay una situación de conflicto, muchos suelen agredir al otro con palabras, golpes, humillaciones, y esos son comportamientos hostiles. Por ejemplo, se da un conflicto con un amigo y en lugar de hablarlo, pues empiezas a publicar cosas de él o decir o gritarle y en ocasiones llegar hasta los golpes. Todos esos son comportamientos hostiles, comportamientos que van a dañar a la otra persona y que con toda intención lo haces. La oportunidad es que amplía canales de comunicación. Te das cuenta de que debes saber escuchar, debes saber hablar, debes aprender que hablando o la mejor forma de solucionar los conflictos siempre es a través de la comunicación. Batería. El siguiente riesgo es la dificultad del trabajo colaborativo. A ustedes les sucede mucho en los trabajos de proyecto integrador. ¿Qué pasa? Que cuando alguien de tu equipo de proyecto integrador no piensa igual que tú, no tiene las mismas ideas o simplemente no está de acuerdo con algo, tú lo que haces en lugar de apoyarlo o aceptar sus ideas, pues simplemente te enojas, ¿no? Y dices, ay, es que no quiere trabajar o es que no quiere hacer las cosas como dice o es que no apoya al equipo. Y precisamente eso empieza a dificultar el trabajo colaborativo, se originan conflictos y pues ustedes ya han vivido lo que pasa en esa situación de los trabajos colaborativos. Y una oportunidad es que genera valores. Por ejemplo, puede ser el generar el respeto, la tolerancia, así valores como por ejemplo también la solidaridad, el trabajo colaborativo. Todo eso es una oportunidad que te da el conflicto. Entonces, un conflicto no es simplemente negativo, puede ser ambos, tanto positivo como negativo. A ver, para este tema les voy a solicitar en su proyecto integrador, más bien en su portafolio de evidencias, que hagan la siguiente actividad. En su portafolio de evidencias le van a colocar el título, que es las dos caras de conflicto, y van a hacer un cuadro. Van a colocar una situación en la que hayan tenido o vivido un conflicto y van a colocar qué cosas positivas te dejó ese conflicto y qué cosas negativas, 5 de cada una. Esa va a ser su actividad de portafolio. Ya saben, le toman captura o foto y la suben a la plataforma que estamos utilizando.
Espero no tengan ninguna duda. Ya saben que cómo se origina el conflicto, cuáles son las causas, las vamos a repetir. Bueno, el conflicto o el origen del conflicto ya saben que es debido a las relaciones interpersonales que no siempre son iguales. Vamos a dar un repaso así breve. Y las causas más comunes del conflicto son percepción subjetiva de la realidad, información incompleta, deficiente comunicación e interpersonalidad, incompatibilidad o diferencia del carácter, ausencia de satisfacción de necesidades reales o creadas, uso de presiones que originan frustración, igualación de los demás, la división y el sectarismo, intimidad y dependencia patológica entre personas. Y ya saben que un conflicto va a tener riesgos y oportunidades o cosas positivas o negativas. Este es el primer tema del módulo 2, espero les haya quedado claro. Gracias por su atención, espero vean el video completo y si tienen alguna duda, pues ya saben que me pueden preguntar. Espero su actividad subida a la plataforma y nos vemos la próxima sesión.